capítulo, versículo 1, ¿están seguros? Lucas capítulo 13, versículo 1. En eso vamos. Lucas 13, 1. Y hemos venido diciendo que el libro de Lucas es un libro que nos lleva a comprobar que Jesús es el Mesías del cual se había profetizado todo el tiempo. Realmente el libro de Lucas tiene como finalidad eso, llevarnos y a que nosotros estemos reflexionando sobre que Jesús realmente es el Mesías, que tenemos razones poderosas para creer en Él, que Jesús es Dios. Y para eso Lucas lo que hizo fue acudir a toda la historia de Israel a través de los profetas. Lucas nos narra y saca muchos pasajes del Antiguo Testamento donde se profetizaba cuál era la labor del Mesías, donde se profetizaba a qué venía el Mesías, cuál era su función, qué era lo que iba a hacer cuando estuviera aquí en la tierra. Y Lucas demuestra que Jesús hizo absolutamente todo lo que el Mesías tenía que hacer. Habla de que tenía que venir un precursor, alguien que tenía que venir antes de anunciarlo, y efectivamente lo identifica como Juan el Bautista, y habla del llamado que Dios mismo le hizo. Y ese llamado lo encontramos nosotros en el mismo Lucas, cuando Lucas nos narra y nos muestra que Juan el Bautista ve a Jesús y dicen: miren quién viene allí. Viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mostrando que Dios está en control del asunto, que ese era el momento. Y Jesús empieza a demostrar que es el Mesías haciendo lo que tenía que hacer el Mesías, haciendo prodigios, milagros, señales, sanidades, y las hace en cantidades. El problema es que la gente empieza a seguir a Jesús por las razones equivocadas. Lo sigue porque Jesús les da plata, porque Jesús les da alimento, porque Jesús les provee cosas materiales o físicas. Y entonces ellos piensan: uy, chévere. Jesús entonces dice: ya no voy a enseñarles más a ellos así. Son personas interesadas. Voy a cambiar mi manera de enseñar. Y entonces el Señor empieza a enseñar por parábolas, para que solo los que tengan un corazón para Él, lo entiendan. Y así lo hace. Y hemos estado viendo ya muchísimas parábolas. Jesús también se cansa de la incredulidad de ellos. Hay un pasaje que ya hemos visto varias veces, donde Jesús les dice: ¿hasta cuándo os he de soportar, generación incrédula? Porque incluso hasta sus discípulos, a pesar de todo lo que hace el Señor, que hace montones de cosas, sus discípulos aún les cuesta creer todavía que es el Mesías. Finalmente Jesús les dice: voy a Jerusalén y voy a morir. El Señor me ha llamado ya, ese es el tiempo, tengo que morir en Jerusalén. Sus discípulos no quieren aceptar eso, les parece terrible que el Mesías se va a morir, o sea, por favor. Pero Jesús les dice que es necesario que eso pase. Jesús escoge apóstoles, recorre todas las ciudades, las aldeas, y entre más se acerca el día de su muerte, más oposición hay, porque la gente lo sigue más, lo quiere más. La gente ve la diferencia de la predicación de Jesús con relación a los líderes religiosos judíos, y ellos se sienten amenazados. Entonces, lo que hemos visto es que Jesús, a medida que se va acercando a Jerusalén, la oposición a Él, la oposición a todo lo que Él es cada vez más grande, y los fariseos, los escribas se juntan para atacar a Jesús. Dicen que de Nazaret puede salir algo bueno. Aparte de eso, dice: Jesús hace todos los milagros en el nombre de Satanás. Él no es nadie. Todo para tratar de demeritar la obra del Señor. Pero Jesús sigue avanzando y empieza finalmente a confrontarlos y les dice: no sigan las enseñanzas de los fariseos. No sigan la levadura de los fariseos. No les teman a ellos. No les tengan miedo. Solo tengan el miedo al Señor. Reconózcame delante de los hombres y yo lo reconoceré delante de mi Padre, es lo que el Señor les viene diciendo. Y terminamos hace unas semanas diciendo que el Señor empezó a hablar, a hacer una advertencia. Voy a regresar en cualquier momento, en el momento que menos esperan. ¿Están listos? Estén atentos, no sean como ese siervo que, pensando que el Señor se demoraba, se volvió loco con lo que Dios le había dejado, y el Señor regresó y lo halló haciendo el mal, y la Biblia dice que tuvo que pagar hasta lo último. Lo condenó por lo que hizo. Y el Señor nos vuelve a reafirmar, como lo vimos la vez pasada, que ya está por regresar, que seamos siervos fieles, y les reprochó a los judíos que cómo es posible que reconocieran las señales del cielo para la atmósfera, para el clima. Dice: ustedes saben que cuando sale una nube por tal lado, entonces que va a llover, pero cuando el día sale sol y ahí sale el sol por tal costado y hay viento, saben que va a ser un día soleado. Dice: ¿cómo pueden reconocer eso y no pueden reconocer que este es el tiempo en que el Señor ha visitado esta tierra? Y les reprocha grandemente por eso. Y por eso la última advertencia de la semana pasada fue: pónganse a cuentas conmigo antes que se acabe el tiempo.
póngase a cuentas conmigo. Y hoy vamos a seguir en Lucas en el capítulo 13, hablando de un tema que tiene que ver directamente con eso. Es un tema donde Dios llama a cuentas a todas las personas. Se llama el arrepentimiento. En sus Biblias tiene un título bravo. Arrepentíos o pereceréis. Así se llama en las Biblias donde estamos nosotros. Ahí está así. Porque la verdad, lo que va a decir el Señor es bastante fuerte. Vamos a orar y comencemos el texto. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Rogamos, Señor, que tú obres como solo tú y nadie más que tú. Guíanos, Señor, para que podamos hablar con claridad tu palabra. Ayúdanos a tener corazones dispuestos para recibirla, la humildad para aplicarla, Señor. Porque lo pedimos, precioso Dios, en tu precioso nombre. En el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. En este mismo tiempo, dice el texto, cuando Jesús está dando este discurso, hablando que Él ya está por regresar y que nos arrepintamos y que nos arreglemos con el Señor antes de que Él regrese, Él dice que en ese mismo discurso aparecieron unas personas y estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y uno dice, uy, ¿eso cómo pasó? Entonces, para que entendamos qué fue lo que ocurrió, dice que cuando Jesús estaba hablando de los tiempos finales, de que se acercaba el tiempo de ponerse a cuentas con Dios, un grupo de los que estaba ahí le dijo y le hizo referencia al Señor de algo que había pasado. Esas personas venían de Jerusalén. Recuerden que Jesús va hacia Jerusalén, venían de Galilea. Jesús va a Jerusalén, está lejos de Galilea ya en ese momento, y le trajeron la noticia de algo que ocurrió allá. Que un grupo de galileos que estaban en el templo haciendo el sacrificio para el Señor, en ese momento el gobernador Pilato llegó y los mató dentro del templo. Y le contaron a Jesús. Le dijeron, Pilato hizo algo terrible, estamos muy ofendidos, mezcló la sangre de los sacrificios con la sangre de ellos, los mató sin ninguna misericordia. Y lo que ocurrió fue que la gente normalmente lleva sus animales al templo para el sacrificio, se ofrecen en el atrio de los sacerdotes, que es un atrio muy al fondo, pero en ciertas ocasiones las personas podían estar presentes para poner sus manos sobre el animal. Y fue en ese momento cuando Pilato, violando las leyes que impedían que la gente gentil se metiera al santuario, no tuvo ningún problema en matarlos dentro del templo, lo cual era terrible, porque el templo tenía una inscripción que decía, aquí no pasan gentiles, de ahí para allá nadie podía entrar. Pilato, violando todo eso, entró al templo y mató a un grupo grande de personas en ese lugar. Y dice, y dio muertes a quienes estaban ofreciendo el sacrificio. ¡Wow! ¿Qué produjo eso en los judíos de Galilea? Repugnancia, dolor, tristeza, sentirse violentados, sentir que pasaban por encima de Dios. Y dice que por eso se revolvió la sangre de ellos con la de estas personas. Ahora, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué mataron a esas personas? No se dice nada, no hay una razón que nosotros sepamos y la Biblia no la explica. Pero, sin embargo, aparecen gente que conocemos como el señor Pilato, que coincide con el carácter que tiene. Pilato, aunque la historia de sus matanzas no está, de cada matanza que llevó a cabo, está escrita, Claudio Josefo, el historiador de la época, dice que era un personaje sanguinario y sin escrúpulos. Alguien que no tenía ningún problema en hacer matanzas cuando era necesario hacerlas. Las matanzas se producían, no sabemos esta exactamente, pero normalmente cuando alguien trataba de levantarse contra algo de los romanos. Cuando alguien criticaba alguna cosa romana, el tipo mandaba inmediatamente acabar con todos esos focos que se levantaban y los mandaba a matar y los mataba. Y fue lo que literalmente ocurrió. Entonces Jesús escuchó la historia y le contaron a Jesús la historia. Entonces Jesús le respondió una frase muy interesante. Es una pregunta que va también para nosotros. Dice el texto. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Ush. Entonces Jesús los mira a los ojos a esos hombres que vienen de Galilea, que están indignados por lo que pasó allá, que son también galileos. Les dice, ¿ustedes piensan que eso que le pasó a esas personas allá fue porque eran más pecadores que ustedes, los mismos galileos?
¿Es por eso que pasan cosas? Es porque, claro, esos eran re malos y entonces por su maldad Dios llegó y les cobró para que aprendieran y los mataron allá dentro del templo para que dejaran de ser así. ¿Fue esa la razón? Les pregunta el Señor. Esa es una pregunta que yo también les haría a ustedes. Las personas, y antes de contestar no digan nada porque yo sé que lo que ustedes van a contestar, así que pilas, no contesten nada, solo piensen. ¿Ustedes piensan que a las personas más malas le van a pasar cosas más malas? Por ser malos, pecadores, entonces Dios los va a castigar y les va a dar duro. Y a los que no son tan malos no les van a pasar cosas así. ¿Lo han pensado? Ustedes no son de los que dicen, cuando le pasa a alguien bien malo algo, dice, bien hecho, se le veía venir. Era cuestión de tiempo. Es que eso era así. Por ser tan malo es que le pasan esas vainas a la gente. Interesante que ese pensamiento es un pensamiento muy viejo y Jesús lo ataca aquí en este punto que nosotros estamos viendo. El texto, entonces, Cristo les pregunta a ellos que si los galileos que murieron eran más pecadores que el resto de galileos. En la mentalidad judía, ese fue el problema. Los maestros de Israel, o sea, los que enseñaban la palabra de Dios en esa época, estaban acostumbrados a decirle a la gente que cuando una persona sufría algo grave, un juicio, un hecho duro, era consecuencia del pecado. Y le echaban la culpa de eso. Ellos decían, eso le pasó por culpa de su tatarabuelito. Eso le pasó por culpa de su papá. Eso le pasó por culpa de su mamá. Eso le pasó por su propio pecado. Y atribuían que lo que le pasaba malo a la gente era consecuencia del pecado. ¿Es verdad eso? No. La Biblia dice en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, vamos allá por un momento. Ustedes se lo saben de memoria. Ezequiel 18, 20. Vamos a ver si nos sale acá. Dice, espérate que quedó pegado. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18:20. ¿Cómo así? O sea, no es culpa de mi papá que yo sea así. Es que yo siempre le he echado la culpa de que yo soy así por eso. ¿Y qué dice la Biblia? Que no. Es su pecado. Si su papá pecó, Dios le cobra a su papá los pecados de su papá. Si usted pecó, Dios le cobra a usted los pecados que usted pecó. Pero nadie lleva el pecado de otro. El pecado es individual. Y ojo, ahora eso para aclarar este punto que está ahí. Entonces no podemos echarle la culpa a nadie. Cuando usted comete un pecado es porque a usted se le da la buena voluntad de hacerlo. Es usted. ¿Está claro? Y Dios le cobra a usted. Y usted dice, pero si es que el otro me molestó, ese es el otro. El pecado del otro es el otro, pero Dios le va a decir, ¿y usted cómo respondió? Usted a mí me da cuenta de su respuesta, porque yo hablo eso con usted. ¿Estamos claros? Listo. Ahora, en la mentalidad de ese tiempo decía que todo era por culpa de los padres o por culpa de que yo había pecado. Y hay que dejar algo claro. Si el Señor nos cobrara el pecado a nosotros, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios, y condenación y tormento. Si Dios estuviera cobrando el pecado, hermanos, estaríamos dando vueltas así, como en un asador así, y con la llama bien alta. Pero eso no está pasando. Dios a usted no le está cobrando nada. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿La palabra ninguna es clara? Ok. ¿Cuántas condenaciones hay? Ninguna. Dice, y entonces eso que yo vivo, si Dios no se está cobrando, no se está cobrando. Usted vive consecuencias de sus malas decisiones o de sus pecados, pero Dios no le va a cobrar a usted lo malo. O sea, si usted ya es un creyente, Dios no le va a cobrar todo lo malo que ha hecho. Como tiene que cobrárselo, no se lo va a cobrar. Pero sí va a dejar que asuma las consecuencias para que no lo vuelva a hacer. A veces van a ser pocas, a veces van a ser muchas. Él mira caras. Por ejemplo, ve al hermano, dice, traiga la volqueta, Gaby, trae la volqueta, tan. Eso depende de la cara del personaje.
lo que necesite. Pero a otros que los ve más tranquilitos les dicen, la hermana, no, ella manda una carretilla nomás pequeña. Y con eso ya, listo. Y eso no se puede quitar, porque esa es la parte en que Dios trabaja para cambiarnos. Pero si Dios nos cobrara, sería nunca más estar al lado de Él. Y ese sí sería el castigo. Así que no diga que ¿qué estaré pagando? No está pagando nada. Si lo estuviera pagando, sería terrible. No está pagando nada. Si usted es un creyente, no. Y si no soy creyente, si todavía no he entregado mi vida a Dios, si realmente no me he consagrado a Él, entonces, ¿sí estoy pagando? Tampoco. Todavía no. Normalmente usted es lo mismo, sufre las consecuencias de sus malas decisiones por no tener a Dios. Y a veces son muy grandes y a veces son pequeñas. Pero todavía Dios no le ha cobrado. Porque la paga del pecado es muerte y es tormento eterno. Y eso no está pasando. Así que ojo con eso. Entonces el Señor en ese sentido le quiere enseñar a ellos algo que están equivocados. Dice, ¿ustedes piensan que los que se murieron eran más pecadores que los que no se murieron? ¿Ustedes creen eso? Y aunque Dios en algunos momentos mandó castigos al pueblo, nunca es como el castigo de la muerte eterna, que ese es el castigo que nos merecemos todo. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que en la mente humana nosotros tenemos un sentido de justicia muy equivocado. Nosotros pensamos así, ¿no? El que la hace, la paga. Y yo quiero ver cómo la paga. Porque ese corazón todo rencoroso, vengativo, yo quiero ver. Señor, y somos terribles a veces. Señor, tú dices, mía es la venganza, yo daré el pago, pero yo quiero ver cuando tú lo hagas. Me gustaría mucho. Eso solo muestra rencor en el corazón, una rabia y un sentido. ¿Y qué tal Dios hiciera lo mismo con ustedes, con nosotros? Y usted dice, entonces, ¿cómo funciona? Pues funciona que Dios ya pagó. O sea, sí hay que pagar. Pero por misericordia, por nosotros habernos metido con el Señor, alguien paga por nosotros. Ese alguien se llama Jesús. Él paga lo que nosotros tenemos que pagar. Así que usted no está recibiendo ninguna de esas cosas. Pastor, ¿eso quiere decir que los cristianos no podemos morir de maneras terribles? Claro. Y no quiere decir que por eso somos malos o no somos cristianos. Por ejemplo, a Esteban, ¿cómo lo mataron? ¿A pedradas? Y eso no era como los de la 30 que cogen piedras y gas. No. Eso, las pedradas que estamos hablando son piedras grandes que se botaban encima de la cabeza de la persona hasta que moría. Esa es la forma de matar a esa persona, matar con piedras. Y dice, y en la Biblia luego no murió Esteban así, y no murió decapitado Santiago. Sí. ¿Eran perversos? No, todo lo contrario. ¿Eso qué quiere decir? Que el hecho de que como una persona muere no determina qué tan malo era o qué tan bueno era. No determina eso. Yo sé que a veces el cristiano siempre sueña con morirse todo como en las películas, ¿no? Usted está en su cama y toda la familia alrededor y usted ve los ángeles venir así con las alitas. Y usted dice, veo que Dios viene por mí. Y todo ese cuento. Pues muy chévere, muy lindo, pero no. Seguramente, la mayoría de seguro será en la UCI, bueno, al final de los tiempos, por alguna enfermedad o alguna cosa así. Entonces, porque morimos de cierta manera, ¿somos más pecadores que otros? No. Simplemente Dios determina que es algo que va a pasar. Entonces el Señor está empezando a decir, realmente lo importante no es cómo morimos. Y lo importante es entender que no somos menos pecadores porque morimos de ciertas maneras X o Y. Y eso es como comienza el Señor a decirle al hombre. Lo que pasa es que el problema de nosotros es que muchas veces la mente humana nunca llega a comprender cómo trabaja Dios. Y siempre estamos juzgando. Si le pasó eso, fue por eso. No podemos hacer eso. Tenemos que decir, Dios, explícanos hasta donde Él quiera. Y a veces y el problema es que aunque nos explica, a veces no lo queremos aceptar. Y decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y Él dice, porque soy soberano, porque puedo hacerlo. Yo soy Dios. El día que me los quiera llevar, me los llevo como quiera. Usted puede estar dormido ahí. Es más, en la silla. Chévere morirse en la silla de la iglesia, ¿no? Creo que qué problema para el servicio, pero está bien. Usted dice, ay, se durmió otra vez el hermano. No era eso. Qué bendición. Chévere.
Pero no, la verdad no importa dónde sea, mientras sea en el Señor, mientras sea que usted ya la tiene clara con el Señor. Entonces el Señor dice, y de entonces manda algo muy fuerte a todos los que están escuchando. Y responde la pregunta, ¿son más pecadores los que se murieron que los que no se murieron? No. Dice, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dice, el problema no es dónde se muera usted o cómo se muera. El problema es, ¿se arrepintió antes de morirse? ¿Sí o no? Ese sí es el problema, dice el Señor. Ahora, ¿qué significa arrepentirse? Que esa es la palabra porque el Señor aquí dice, de ninguna manera, usa una palabra muy enfática para decir, no son menos pecadores más pecadores los que se murieron allá que los que se murieron acá. De ninguna manera. Al contrario, como dice la misma palabra, todos perecerán igualmente si no tienen algo que en la Biblia se llama arrepentimiento. ¡Wow! Ahora, había un problema. Las personas que vienen de allá de Galilea y que cuentan la historia, algunos son galileos y otros son judíos. Y cuando llegan a la región de Judea, donde está Jerusalén, en ese sitio, ellos pensaban también, y a veces pasa, ¿no? Uy, es que la gente de ese pueblo de allá es tan terrible, nosotros somos más espirituales que ellos. Lo mismo, todo el tiempo haciendo acepción de personas y creyéndonos más que los demás. Eso no puede pasar. Entonces el Señor le empieza a decirles, si no se arrepienten, la palabra arrepentimiento significa cambiar de dirección, cambiar mi manera de pensar. Si una persona en el mundo no cambia su manera de pensar sobre lo que es Dios, no podrá, realmente perecerá, como dice el Señor, igual que cualquier otra persona sin Dios. ¿Y qué significa arrepentirse? Cambiar el rumbo, cambiar mi manera de pensar. Voy caminando hacia allá y ahora Dios me hace entender algo y ¡pum! Ahora empiezo a caminar para allá. Es un giro de 180 grados en la vida. Es andar por el camino malo, terrible, que me está llevando a la perdición y yo caigo en cuenta, Dios me explica y yo no más y decido cambiar y empiezo a caminar para el otro lado. Eso es lo que se llama arrepentimiento, ese cambio de dirección. Para eso me toca cambiar mi manera de pensar. Cuando uno llega al Señor, y eso es lo que el Señor está diciendo acá, el tiempo se agota para que uno se arrepienta. Si una persona muere sin arrepentirse, todos los que mueran sin arrepentirse perecerán igualmente. ¡Wow! El judío tenía un problema. Le enseñaron salvación por obras. Él decía, mientras yo cumpla con todos los ritos de la ley, mientras yo cumpla con todas las cosas, Dios, voy para el cielo. Mientras yo sea todo juicioso y religioso, voy para el cielo. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Están en una iglesia, en un templo, ofreciendo sacrificios a Dios y se murieron. Y el Señor dice, también los que no fueron se van a morir si no se arrepienten. No tiene nada que ver. O sea, usted puede morirse dentro de la iglesia e irse para el infierno. Eso es lo que está diciendo, porque el lugar no tiene nada que ver con eso. Ahora, para entender eso hay que entender cuando Jesús le habló a Nicodemo. Eso está en Juan capítulo 3, versículo 36. Nicodemo era un hombre, un sacerdote del Sanedrín. Se supone que había enseñado Biblia muchos años, se supone. Y el tipo era un duro, un tipo consagrado. Para meterse al Sanedrín no era fácil, pero el tipo había logrado estar en ese sitio. Y va y le pregunta a Jesús, Señor, ¿cómo hace uno para ir al cielo? Y Jesús le dice, usted tantos años que lleva enseñando, hermano, y usted no tiene ni idea de eso. Y Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Y él le dice, pero ¿cómo va a nacer de nuevo? ¿Me meto otra vez al vientre de mi mamá? Ya estoy como muy gordito y muy grande. Y él le dice, no, tiene que nacer del Espíritu. Y le habla de algo que se llama el nuevo nacimiento. Y al final de ese texto en la conversación, porque esta es la misma conversación, Jesús le dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y aquí hay que resaltar varias cosas. Y entonces el Señor le explica a Nicodemo cómo nacer de nuevo. Dice Nicodemo, mire, para nacer de nuevo lo que toca realmente es nacer del Espíritu. Para nacer del Espíritu se necesita fe, arrepentimiento. Se necesita una cosa que se llama creer. Para creer yo tengo que dejar mi incredulidad. Para dejar mi incredulidad tengo que tener fe. Y para tener fe tengo que entender
en Cristo, yo tengo que entender que mi camino va mal, o sea que tengo que arrepentirme, querer cambiar de dirección, o si no, no puedo llegar. Entonces yo tengo que reconocer, Señor, yo no quiero seguir viviendo como vivía, quiero cambiar de dirección, entiendo que Cristo me va a ayudar a hacerlo, que yo me merezco el infierno, que me merezco estar separado de ti, pero que tú vas a pagar por mí todo lo que yo debo, porque te den una deuda que no puedo pagar, yo quiero aceptarte, quiero estar contigo, y entonces usted entrega su vida al Señor, y cuando lo hace, entonces ocurre esto que dice ese texto, el que cree en el Hijo, entonces Dios le regala una cosa que se llama vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Una vida que nunca termina. Por eso Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque la vida sigue después de la muerte. ¿Ok? Pero también dice, pero el que rehúsa creer, el que dice, pues vea, la verdad, no necesito. Yo tengo a Dios a mi manera. Yo creo que eso es una relación única y especial, o sea, realmente nadie se debería meter con eso con uno, porque yo a mi forma. ¿Es válida esa frase delante de Dios? No. No, porque solo hay una forma. Y la forma es creer en el Hijo. Creer en el que nos puede salvar y pagar por mí. Y cuando usted rehúsa esa forma, ya no hay más formas. Y ese es el problema de muchos. No han entendido eso. Y entonces me salen con unas historias. Me dice, pastor, lo que pasa es que si usted no ha visto, ¿no? Pero todos los caminos conducen a Roma. Entonces yo cojo un mapa, me pongo a chismear y digo, vea que no. Dijo, pero sí, vea, esa es una frase famosa. Esa frase salió porque en los tiempos bíblicos Roma construyó carreteras para que todo el imperio estuviera interconectado. Entonces, claro, todos los caminos pasaban por Roma. Pero a nivel de Dios eso no pasa así. Todas las religiones no me llevan a Dios. Llevar la religión a mi manera o mi fe a mi manera no me lleva a Dios. Ahora, la vaina es que usted lo crea. Y entonces Jesús, para que la gente crea, le está hablando a este grupo de personas y le está diciendo, tienen que arrepentirse o si no van a perecer igualmente que todos los otros pecadores de la tierra. Y fuera de eso, el Señor nos dice en otras partes, como nos dice acá, la forma de creer es creer en Jesucristo. Creer que usted reconozca que es un pecador, que no puede pagarle a Dios lo que le debe y que si no se lo puede pagar, su condena será separado de Él para siempre. Pero que Jesús en su misericordia ha decidido pagar por usted y que usted necesita recibirlo en su vida, decirle que acepta el sacrificio que Él hizo y que ahora acepta que Cristo pague por usted, que Él tome su lugar. Por eso Cristo es nuestro sustituto. Y cuando usted acepta eso, ocurre lo que llama la Biblia el nuevo nacimiento. Dios le regala, porque no nos lo merecemos, algo que se llama la vida eterna. Pero si usted rehúsa creer, mire la frase que dice al final, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, o sea, no tendrá vida eterna, sino que la ira de Dios no dice estará, mire que no dice futuro, ¿qué dice? Está, ¿qué significa? Ya está en este instante sobre la persona. Las personas no se van al infierno porque rechazaron a Cristo hoy. Es porque ya están condenadas hoy, ya están condenadas, ya menos que reciban a Cristo no se van a salvar, es muy diferente. Por eso nacemos con naturaleza pecaminosa, nacemos en pecado y necesitamos por eso el Salvador, o sea, al Señor Jesucristo. Tremendo. Señores, todas las personas van a perecer salvo que arreglen su problema con Dios. Solamente la justificación por fe que puede dar Dios a través de Jesucristo es la que nos puede salvar. Justificación por fe es que yo un día decida decirle al Señor, yo quiero entregarte mi vida, Señor, entiendo mi condición, perdóname, que se arrepienta y crea, le entregue su vida y ahí comienza el nuevo nacimiento. Y el Señor le está diciendo a esos galileos, diciendo, hermanos, no, el problema no es que se murieron unos allá feo y otros no se han muerto, ni cómo se mueran. El problema es que si no se arrepienten, los que se murieron no se arrepintieron y los que no se murieron no se arrepintieron, los dos se van para el infierno, lejos de mí. Ese sí es el problema. Ahora, como para el asunto se ponga más cruel, más duro, toca leer un versículo más. Juan 14, 6. Ese sí es más bravo todavía. Jesús le dijo, ustedes se lo saben de memoria, ustedes son muy pilos en eso. Juan 14, 6, ¿qué dice? Jesús les dijo, yo soy el camino. Y déjeme decirlo de otra manera. Usted dice, ¿quieren un camino? Listo, yo se los tengo, soy yo, dice Jesús. ¿Quieren la verdad? Yo soy la verdad.
¿Quieren la vida eterna? Yo soy la vida. Pero lo más grave dice, y nadie. Y vamos a subrayar la palabra. Dice ahí la palabra, nadie. ¿Qué significa nadie? Pues nadie. Pues obvio, nadie. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Hay otra forma de llegar al cielo? No. Pastor, pero eso suena todo como... Pues y toda esa gente que está en esas religiones, todo como tratando de buscar a Dios. Yo les preguntaría, ¿ya leyeron la Biblia? Que Jesús dice que es el único camino. ¿Cuál de esas religiones el Dios de ellos ha demostrado que es Dios? Ninguno. ¿Quién ha hecho los milagros que ha hecho Jesús? Ninguno. ¿Quién ha venido? ¿Quién resucitó de los muertos de todos los de ellos? Ninguno. Ninguno. Entonces, Jesús hizo todo lo que la Biblia dice que haría Dios. Tuvo poder sobre la naturaleza, poder sobre las enfermedades, poder sobre el mundo espiritual. Los otros no han tenido esas vainas. Entonces, ¿cuál es Dios? Y por eso Jesús, sin ningún problema, se para en la raya y dice, yo soy el camino y no hay más caminos. Y nadie va a ir al cielo si no es por mí. Y entonces el problema ahora es para el que lo escuchó. Porque Dios le dice, ahora decida. No hay más opciones. Y claro, su mente empieza, no, pero es que yo leí un informe de National Geographic, Discovery Channel y History Channel, que hablaba de las miles de religiones, todas congruimos, todos hacia un mismo ser supremo. Pues vea que no. Resulta que Dios dice que no hay más. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, esto tiene dos opciones. O acepta lo que dice la Biblia por fe y lo cree. Y Jesús comprobó. Jesús no está diciendo créame ciegamente. Porque Jesús, ojo, comprobó en carne y hueso, físicamente, cuando estuvo en esta tierra, yo soy Dios. Por lo tanto, es real todo lo que dijo. Cumplió todas las profecías. O sea, no hay forma de negar a Jesús y lo que hizo. Entonces no le estoy diciendo a ustedes que crean ciegamente, estoy diciendo crean por los hechos que el Señor demostró. Que están comprobados. Los judíos nunca negaron los milagros de Jesús, los fariseos y los escribas. Dijeron que venían de parte de Satanás, pero nunca los pudieron negar. Dijeron, no podemos negar eso, Dios hizo eso. Jesús hizo eso, pero no lo reconocieron como Dios. Y yo sé que es una pregunta difícil para algunos que tal vez en su mente todavía no han entregado su vida al Señor y dicen, pero ¿será que...? Pero es que me da miedo. ¿Qué tal yo pierda cosas? Pues de una vez le voy diciendo, va a perder cosas que no le sirven. Eso incluye personas, incluye circunstancias, incluye cosas. ¿Vale más Dios o esos hábitos pecaminosos que te gustan y que vas a perder seguramente? Dice, si ves que le ponen a uno restricciones, le ponen a uno le van a quitar cosas. A ver, y vamos a ser claros qué pasa, porque eso es lo que el Señor les está enseñando. Dice, si no se arrepienten, no hay salvación. El día que uno llega al Señor, el Señor, ojo, Él de una no nos da unas instrucciones derechas de todo lo que toca hacer, pero pasa algo en el corazón, por eso se llama nuevo nacimiento. Uno ya tiene otra naturaleza y ve la vida diferente, en muchas, no en todas, pero en muchas cosas. Y lo que le gustaba antes hacer de manera natural y pecaminosa, ya no le gusta. Dios se lo quita, le quita el gusto por cosas que ya no, le dice no, ya no. Maneras de pensar que tenía, ya Dios en muchas, no en todas. Usted cambia inmediatamente sin tomar un curso, para que me entienda. Es por la obra de Dios en su vida. Eso es como trabaja Dios. Y eso pasa cuando hay un nuevo nacimiento. Pero cuando usted no sigue pensando, dice, ya entregué mi vida al Señor y sigue pensando igual, y actuando igual, pues no pasó nada. Porque necesariamente quien se mete con Dios y se arrepiente y cree en Él, cambia. En muchas cosas, no en todas, pero cambia. Tiene otra mentalidad, ve la vida diferente, porque Dios, ¡pum!, hizo el cambio en el chip. Entonces el arrepentimiento es la consecuencia de la fe. Cuando tengo esa fe en el Señor me convence aún más. Soy un pecador, necesito entregarle mi vida al Señor y ¡pum!, y cambia. Por eso yo quiero preguntarle, ¿está seguro usted de su salvación? ¿Ya pasó eso? En la Biblia no hay diferencia entre la fe y el arrepentimiento, siempre van pegadas.
Siempre. Nunca están separadas. Para salvación nunca están aparte. Siempre están pegadas. Se dice, pero pastor, a mí me falta mucha fe. Yo a veces pienso, de verdad, pastor, yo a veces pienso, me acerco un poquito a la Biblia y empiezo a pensar como, pero llego y miro y digo algo que no entiendo y digo, uy, no creo, no me parece. Entonces, pues vamos a enseñarle a una persona a ser serio con la Biblia, a no juzgarla ligeramente. Si usted que me está escuchando no es salvo, escuche lo siguiente. O sea, no ha entregado su vida al Señor. No juzgue lo que no conoce. Me parece que lo más honesto, como en cualquier cosa, es que si usted va a negar lo que dice la Biblia, primero léala. Léala. La mayoría de los que dicen, es que no creo en la Biblia, no creo lo que dicen los cristianos, nunca han leído la Biblia. ¿Cómo voy a negar algo que ni conozco? ¿Porque los demás lo niegan o porque alguien lo enseñó así? Mi primer reto para ellos es léala. Dice, y cuando me salga una duda, chévere. Cuando le salga una duda, hágame el favor y usted, con medio de toda su falta de fe y su poca confianza o su incredulidad, dígale, Señor, dígale así, Dios, no entiendo. Ayúdame. La Biblia dice que el que viene a mí no le echo fuera. La Biblia dice que el que lo busca lo va a hallar. Y reto a las personas que tienen esas dudas con Dios a que busquen en Dios la misma respuesta. Y sabe, cuando usted le dice a Dios, necesito ayuda para entenderlo, Dios le va a mandar a través de la palabra, le va a hacer entender, o a través de personas o circunstancias le va a decir, mire, lo que estoy diciendo es verdad. Y a eso es lo que el Señor está llamando en este texto. Les está diciendo, oiga, necesito que se arrepientan. El tiempo se acaba. Arrepiéntanse, cambien la dirección de su vida. Arranquen para donde yo he dicho que tienen que andar. Y entonces el Señor, para asegurar la enseñanza, le da otro ejemplo a la gente que lo está escuchando. Lo hace en el versículo de Lucas capítulo 13, versículo 4. ¿Qué dice? O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé, en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Resulta que en Jerusalén se estaba construyendo el muro. No sé, ¿ustedes no han ido a Jerusalén últimamente? Wow, con razón. Eso lo explica todo. Pues yo he ido por internet, claro, por internet usted puede ir y chismear todas las calles y todas esas cosas. Hace tiempos, en los tiempos bíblicos, Jesús, se estaba construyendo una parte de la muralla que estaba próxima al estanque de Siloé. Esa pared se cayó. Y cuando cayó, produjo una catástrofe que mató a 18 personas, como lo narran varios libros de historia, incluyendo a Josefo, que es un historiador judío y narra la catástrofe de la caída de ese muro. Pero todos eran residentes de Jerusalén. Los de Jerusalén creían que eran más espirituales que los de Galilea. Y el Señor les pregunta, ¿los de Galilea ustedes piensan que los que se mataron eran más pecadores que los que no se mataron? Pero yo les digo que aquí pasó lo mismo. Se cayó el muro, ¡fum!, los aplastó y los mató. ¿Esos eran más pecadores que todos los que viven en Jerusalén? Nah. Y pone ese ejemplo para que diga, no importa en qué lugar del mundo esté, si usted no se arrepiente, se pierde. No importa si vive en Japón, China, el Tintal, Bosa Naranjos, o cosas así. No importa. Si no se arrepiente, te perderás, perecerás. Y el Señor entonces le recuerda lo que pasó terriblemente con eso. Y es que estaban haciendo esas personas, construyendo un muro para Dios, haciendo algo espiritual. Y ¡pum!, les cayó el muro encima. ¡Wow! Y el Señor vuelve y ratifica. ¿Sabe qué? Les repito lo mismo que les dije en el versículo 3, lo dice en el versículo 5. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dice, ¿sabe que no importa si están allá en Galilea o en Judea, Jerusalén o Samaria, lo último de la tierra? Si las personas no se arrepienten, perecerán, quedarán sin mí, porque el tiempo se acaba. Ese es el punto. Conclusión, el texto es muy fuerte, muy bravo, el texto es muy retador, está diciéndole a la gente, tome una decisión, tome una decisión. El arrepentimiento significa cambiar de mentalidad o cambiar de dirección, como lo habíamos dicho. Ahora,
Usted dice, ¿y cómo sé que me arrepentí de verdad, pastor? Ese día lágrimas brotan de mis ojos. ¿Tengo que llorar obligatoriamente? ¿Tiene que haber un dolor profundo porque ha sido una grosería en mi vida? No. Y aquí es donde viene la parte increíble de la historia. El único que nos puede realmente ayudar a poder entender lo malos que somos y que necesitamos cambiar es Dios. Pero Dios le dice al hombre, si rehusas creer, o sea, es una decisión que yo tengo que tomar en un pedacito. Hay una cosita que Dios me pide a mí hacer. Y es que usted tome la decisión. Que usted diga, Señor, ¿sabe cómo podría ser? Comenzar de ceros. Señor, yo no te conozco, no sé ni quién eres, pero necesito que me ayudes. No tengo fe, no tengo confianza en ti. Dudo. Pero ayúdame. Vale, es válido. Comience. Porque cuando Dios mira un corazón, al corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Nunca. Jamás. Y por eso aquí el Señor está diciendo, hay que cambiar la mentalidad. La Biblia también nos dice en otros textos, en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Señores, no nos salvamos porque usted haga algo, no es porque usted lleva mercados a X parte o a Y parte. No es porque usted es es que yo soy un buen hijo. Dios ve ese corazón mío tan bonito y dice, ay, le voy a regalar la salvación. No. La Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No es nada que usted haga, no hay nada que usted pueda hacer para salvarse. Por eso uno tiene que ir donde Dios y decir, Señor, ten misericordia de mí, yo no puedo salvarme. Y cuando usted entiende eso, y dice, y sé que tu hijo es la única manera, ahí comenzó el proceso. Por eso vamos a hacer una pregunta brava. Si usted se muere hoy, ¿para dónde se va? ¿Está seguro para dónde se va? ¿Y por qué duda? ¿Por qué le está dudando esa cabeza allá? Dice, uy, pastor, que después de lo que hice ayer, tengo mis dudas. Dicen algunos. Yo le pregunto, ¿la salvación depende de lo que hizo ayer? No. ¿De qué depende? Exactamente lo que estoy diciendo acá. ¿Ya se arrepintió? ¿Ya entendió que necesita de Dios? ¿Que usted tiene algo que le gana y que necesita algo que venza lo que le gana? ¿Ya entendió que usted tiene que entregarse humildemente al Señor y decirle que le ayude? ¿Ya entendió que usted solo no se puede salvar y que necesita un Salvador para su vida? ¿Ya tomó esa decisión? Y si no lo ha hecho, ¿qué está esperando para hacerla? Ahora, ¿cuál es el problema? Que nos podemos morir en cualquier momento. Sin embargo, yo pregunto, ¿cuántos acá quieren alzar a sus nietos? Y acá las abuelitas, ay, yo quiero. Ahí están, ahí saltando todas ellas ahí. Pregunto, ¿podrán alzarlas? ¿Cuál sería la respuesta honesta? ¿No saben? No, quiero celebrar el cumpleaños número 15 de mi hija. ¿Están seguros que lo pueden celebrar? No sabemos. Entonces, ¿de quién depende? Entonces, si depende todo de Él, ¿por qué no más bien hacemos las paces con Él, como dice la Biblia? Reconciliados con Dios, reconciliados, dice la Biblia. Porque no nos sometemos a Él, sabiendo que todo depende de Él. Como siempre les he dicho, ¿usted por qué está aquí esta mañana? Porque Dios le miró la carita y dijo, bueno, sí, lo dejo seguir, bueno, está bien. Levántate. Pero también lo puede mirar y decir, no continúas con nosotros esta temporada. Y ya, se le acabó la vida. Y en lugar de aterrorizarse con eso me muestra que tengo un Dios tan grande y tan poderoso, el dueño de todo. Por lo tanto, tengo que estar bien con Él. Y si usted lo ignora, si usted escucha esto que estamos hablando hoy y dice, no, yo sigo creyendo a Dios a mi manera,
Yo con todo respeto le digo, no hay nada más que hacer por usted. Porque si usted rechaza el único camino que lo puede salvar, ¿qué le queda a usted? Y yo le digo, no le queda nada. Como dice el libro de Hebreos, solo una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Solo le queda que Dios haga el juicio cuando tenga que hacerlo en su momento con usted. Dice, pastor, eso sonó terrorista. No, eso es bíblico. Está en Hebreos 10. Ahora vamos a la parte más cruel de la historia. Cristo se fue. Dijo, pero les dejo mis embajadores. Les dejo a mis siervos para que ellos ahora sean mi voz en la tierra y tengan el ministerio de la reconciliación y les hablen a los hombres que se reconcilien con Dios. A que inviten a los hombres a que vayan al arrepentimiento. ¿Lo estamos haciendo? Pregunta, ¿le es indiferente la gente que está a su alrededor, que vive cerca a usted o que trabaja con usted? ¿Le es indiferente la vida espiritual de ellos? ¿Saben sus vecinos que usted es cristiano? Mi vecino de hace 45 años, pastor. Sí, ese. ¿Conocen sus vecinos quién es usted? ¿Les ha hablado? ¿Su familia? ¿Ya le habló a toda su familia? Usted no puede salvar a su familia. Dios la salva. Pero esa es la obra de Dios, no suya. Pero usted sí tiene que hablar. La salvación la da Dios. ¿Ya Él lo hizo? Porque, listo, los que no se han arrepentido, Dios hoy les dice, hágame el favor, el tiempo se acaba, arrepiéntanse. Pero los que ya nos arrepentimos y que ya entramos al Señor y ya estamos en Él, nos dice, usted ahora es mi voz, llame a la gente y dígale que se arrepienta. Con amor. Enséñele que el tiempo se agota, que Dios los puede ayudar. Pregunto, ¿Dios ya hizo su parte? ¿Ya estamos haciendo la de nosotros? Y esa es la parte que hoy el Señor nos llama la atención hoy en este punto. ¿Quién más va a hablarles del Señor si no somos nosotros? ¿No dice la Biblia en Romanos 10, y cómo irán si no hay quien les predique? Dichosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas del Evangelio, ¿no? ¿No son dichosos esos pies? Entonces es muy bonito recibirlo, arrepentirnos y entregar la vida a Él y recibir el regalo que el Señor dice que se llama la vida eterna, pero también hay una responsabilidad con eso y es tener que hablarle a muchos otros. Por eso esta semana tenemos tarea. La tarea es que usted va a buscar personas para hablarles del Señor. Buscarlas, pastor. ¿Sabe qué piensan algunos cristianos? Luego, pastor, el Señor no se las pone a uno al frente. Y luego la persona, ¿sabe qué quieren ustedes a veces? ¿Qué pienso? ¿Ustedes quieren que la persona diga, ay, usted por favor me puede hablar de Dios? Hay algunos que piensan que quieren que pase eso así. Y la demostración de eso es que no mueven un medio dedo para contarle a alguien quién es Cristo. Y todos los días se mueren millones de personas. Pero eso no puede seguir pasando. Por eso Jesús acá dice, arrepiéntanse. Pero ahora ustedes transmítanlo a otros para que también lo hagan. Y por eso esta semana la tarea es, vamos a orar al Señor y a pedirle que cuadre personas, por lo menos que hablemos con una persona del Evangelio. Eso no quiere decir que se va a salvar. Solo quiere decir, vamos a hablarle. Vamos a inquietar su corazón, vamos a pedirle al Señor que abra el espacio, el tiempo, y Dios las va a poner ahí. Algo sencillo, Dios lo hace, Dios es muy grande. Porque es algo que tenemos que hacer solamente hasta que nos encontremos con el Señor. Esa sí es nuestra obligación, la de nosotros. Por eso hoy quiero retarlo a que reflexionemos en lo que acabamos de hablar, que entendamos. Jesús en este texto básicamente le está diciendo a los que lo están escuchando en esa época y también a nosotros, si no hay arrepentimiento, si no hay fe en Cristo, señores, van a perecer para siempre. Y eso no ha cambiado, la palabra no se ha movido un céntimo de ahí. Y les pregunto para molestarnos, ¿dónde quieren ver a sus familias? ¿Dónde quieren que estén sus familias? Y la pregunta, ¿ya han hecho lo suficiente para eso? ¿Algo por eso?
porque aunque no podemos salvarlas, sí tenemos tareas pendientes con ellos. Así que esta es una semana para reflexionar, para trabajar y para mostrarle que sí, tenemos un Dios verdadero en el cual creemos. Y demostrémosles a las personas con las que vamos a hablar que hay esperanza, que hay salida y que Dios les está ofreciendo algo muy bonito y muy especial. Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y a cantar al Señor. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, por todo lo que tú haces. Te agradecemos, te pedimos que tú seas obrando en cada vida, en cada corazón. Que tú nos seas ayudando como solo tú y nadie más que tú lo hace. Gracias, Señor, por tu mano preciosa, por tu mano maravillosa, por tu salvación. Gracias por convencernos un día de quiénes somos. Gracias por ayudarnos a entender, Señor, que tu llamado es claro, Señor, a arrepentirnos. Que tú nos llamaste un día, Señor. Nosotros, dice la Biblia, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Y gracias a que nos amas, Señor, nos llamaste un día, Señor, y agradecemos infinitamente eso. Por eso hoy delante tuyo te glorificamos, te exaltamos, te damos el honor, la gloria, la honra, la alabanza. Pedimos que nos ayudes, Señor del cielo. Gracias, Padre, por todas esas cosas. Perdónanos por nuestra negligencia para hablar a otros de ti, pero te pedimos misericordia, Señor, una vez más, para poder hacerlo y llevarlo a cabo de tu mano preciosa y maravillosa. Señor, tú nos llamas, muchas veces lo hemos cantado, tú nos llamas, Señor, una y otra vez. Y agradecemos que ahora estemos inscritos, como dice tu palabra, en el libro de la vida. Pero ahora te pido, Señor, que no olvidemos a tanta gente que aún no está inscrita y que necesita escuchar de ti. El honor y la gloria sean dadas a nuestro Rey en Cristo Jesús. Amén y amén.